capítulo número 13. Evangelio de Juan, capítulo número 13. Vamos a leer del versículo número, versículo número 1. Vamos a leer hasta el versículo número 27. ¿Ya lo tiene, hermano? Que el Señor sea propicio. Amén. Necesitamos este tipo de enseñanza y aprovechemos que es para nuestro beneficio. Dice así el versículo número 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y lo decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Qué lindo ese último versículo, ¿verdad? Importantísimo. Padre, aquí estamos, discípulos, otros queriendo ser discípulos. Señor, sabemos que hay potencial en nosotros porque tú estás en nosotros. Enséñanos, Señor, por favor, tu palabra. Esa operación doble, Señor, sangre y agua. Necesitamos tu perdón, que muchos lo hemos recibido, pero también necesitamos ser lavados por tu palabra, por tu espíritu. Señor, haznos entender este misterio, porque es un misterio, Señor, el lavar los pies. Señor, que esta ministración al alma la podamos entender
y que sepamos aprovechar, Señor, porque de nada serviría saber estas cosas si no las hacemos. Queremos ser bienaventurados. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias, y bendice por favor a este pueblo y todos aquellos que oyeren esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede por favor, hermano, tomar su asiento. Una de las cosas que debemos de tener muy en claro es que todo es obra del Espíritu. No sé si usted retiene la enseñanza de que estamos viviendo la era del Espíritu. Cuando el Señor Jesús fue engendrado y fue ascendido, todo ese lapso es la era del Hijo. Y antes del nacimiento de Jesús para atrás, la era del Padre. Hoy nosotros, después de la ascensión de Cristo, viene el día de Pentecostés y de ahí inicia la era del Espíritu. Vamos a encontrar citas bíblicas muy importantes donde convenía que el Señor se fuera para que el Espíritu Santo, el Paracletos, viniera y comenzara esa obra de limpieza. Y eso es lo que estamos tratando, la manera de enseñar, estamos tratando la manera de entender que esta es la era del Espíritu. El Señor hizo el ejemplo, pero quien vendría a hacer esa labor era el Espíritu Santo en la iglesia a través de los ministros, y Él es el ejemplo, la figura, Él lavando los pies de los discípulos para que entre ellos y para otros ellos siguieran esa limpieza. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en la era del Espíritu, y la era del Espíritu es la perfección de lo que el Señor Jesús vino a hacer aquí a la tierra. Es la era de la perfección, es la era del Espíritu. Aunque hayamos ministros, siervos, siervas, aunque entre nosotros tengamos dones, y hay una diversidad de dones, y el Señor dice por medio del apóstol Pablo que cada uno de nosotros ministre según el poder que Dios nos ha dado. Como estamos en la era del Espíritu, no importa quién predique, no importa quién dirija, no importa quién ore, no importa quién profetice, es el Espíritu Santo el que lo está haciendo todo a través de instrumentos humanos. Por eso esto es muy importante, porque uno de los mayores obstáculos que se encuentran en la administración al alma para el que lo necesita, pero somos todos los que necesitamos la administración. No hay una excepción aquí, no hay excepción. Usted no puede decir que no necesita. Sí necesita. Ahora, lo importante es que usted lo haga. De nada sirve que usted lo sepa. Porque el Señor, por cierto, en el último versículo, dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces podemos tener conocimiento, pero el conocimiento es posible que no haga ese efecto en nuestras vidas, como lo mencionaba esta mañana. Ese conocimiento tiene que volverse vida en mí, tiene que volverse una verdad. Esa teoría tiene que hacerse real. Entonces, debemos de superar el estorbo de que nosotros nos fijamos en el vaso. A mí me preocupa porque los peores estorbos que tenemos en el camino del Señor, primeramente es nuestra propia familia. Es triste no recibir porque alguien es de nuestra propia familia. Porque nosotros en nuestra ignorancia o en nuestra demanda esperamos
perfección en aquellos que le sirven al Señor. Y no existe esa perfección. Si existiera una perfección, yo no pudiera estar ministrando. Por ejemplo, en estos momentos, yo no estaría ministrando. Yo estoy ministrando porque he llegado al conocimiento y al convencimiento de que el Señor ocupa vasos de barro. Y todos estos vasos de barro, lo que les hace estar siendo usados es eso que el Señor está enseñando. El ser ministrados, el descontaminarnos. Y el Señor tiene los medios para que nosotros podamos descontaminarnos. Pero esa descontaminación no se puede lograr por mucho que el Espíritu Santo, en el sentido de que Él es Dios, por mucho que el Espíritu Santo trate la manera de hacerlo, no nos obliga, sino sencillamente espera que nosotros voluntariamente cedamos. Así como no le obligó a Pedro. Sin embargo, Pedro, cuando entendió lo que significaba no limpiarse, entonces comprendió, y no en la perfección a la cual el Señor le estaba anunciando. Cuando le dice, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Y este es específicamente, no solamente el momento en que él entendió que era necesario lavarse los pies, que fue muy importante que él lo entendiera. Pero si no le dice, no tendrás parte conmigo, mi pregunta, y usted posiblemente se pregunta, ¿lo haría Pedro? ¿Lo habría hecho Pedro? Si no le dan esa respuesta, ¿lo hubiera hecho? Porque para empezar, uno de los problemas graves que nosotros tenemos es que nosotros racionalizamos las cosas. Primero vemos al vaso. Segundo, tenemos un mal conocimiento, una mala concepción del misterio de Dios. Para empezar, es un misterio, y un misterio no se puede entender si a nosotros no se nos revela. El misterio era, en lo profundo, más que una limpieza. La limpieza era un efecto de aquello que Pedro todavía no entendía, y era que el Señor tenía que partir y venir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, cuando viniera a ellos, entonces ellos comprenderían la labor del Señor desde adentro hacia afuera. Entonces, con el Espíritu Santo adentro, entonces todas las cosas se iban a hacer de una mejor manera, y vamos a ceder porque vamos a tener una mejor comprensión, porque el Señor dentro de nosotros es otra cosa. ¿Me estoy dando a entender? Y es por eso que vamos a ver posiblemente la cita bíblica donde el Señor le dice, Pedro, cuando seas viejo, serás llevado a donde tú no decidas, sino a donde decida el Espíritu Santo. Esto habla de la madurez espiritual que Pedro iba a alcanzar. La figura es lo cronológico, pero la verdad era la madurez que Pedro iba a adquirir ya con el Espíritu Santo dentro de él. Entonces, no sé si me doy a entender hasta ahí. Ahora, fíjese bien, es bien importante lo que inicié cuando veíamos los primeros versículos, que usted comprenda que esto no es de la tierra, esto que se está enseñando, esta práctica, esto no se planificó en la tierra, esto es de gran relevancia, esto es de gran importancia, porque en el hecho de que existe la apostasía, corremos un gran peligro. Entonces, la apostasía es el efecto de un proceso de retroceso o un proceso de descenso, que estamos en una posición, y la apostasía es que la contaminación, porque nos contaminamos,
Esto no se puede detener. Todos nos descontaminamos. Nos contaminamos, todos nos contaminamos. Entonces, cuando nos contaminamos y estamos así contaminados, comienza ese proceso de descenso o comienza ese proceso de regresión. O sea, volveremos, cuando menos lo sintamos, volveremos a ser aquellos inconversos que éramos. Pero, hermano, podríamos decir, no sé si me lo va a comprender, podríamos decir que yo digo, perdón, qué galán que solo así fuera, pero no es así. No solo regreso a mi estado anterior, sino que mi postrer estado viene a ser peor que el que yo tenía. Porque soy como el perro que vuelve a alimentarse de su propio vómito, y me vuelvo como la puerca que después que ha sido lavada vuelve otra vez a revolcarse en el cieno. Entonces mi estado viene a ser peor. Ahora, y si nosotros hablamos de lo que es la contaminación que lleva más profundo, que es la posesión, significa que no solamente voy a estar como comencé, sino que vendrán otros espíritus peores y harán morada en este cuerpo que tanto anhelan. Porque quiero decirle algo, nosotros hablamos de este cuerpo que es un cuerpo, está corrompido, eso lo sabemos. Este es un cuerpo que está destinado a morir, está destinado a ser destruido. Este es un cuerpo que para nosotros es una prisión porque nos limita a demasiadas cosas. Este cuerpo es débil, este cuerpo no soporta muchas cosas, como el ejemplo, la presencia del Señor. Sin embargo, es un cuerpo que es anhelado ardientemente por los espíritus inmundos. Entonces, note, si eso es anhelado por los espíritus inmundos, significa que nosotros estamos expuestos a ser contaminados, porque la única forma en la cual ellos pueden poseernos es que nosotros nos dejemos contaminar, y peor, que estemos contaminados y corramos el peligro de responder como Pedro: yo nunca jamás me voy a dejar, o jamás me dejaré, Señor, y se alejó del Señor. Yo no jamás me voy a dejar limpiar los pies, Señor, por ti. Aunque él estaba comprendiendo en lo humano, pero la trascendencia espiritual era la peligrosa. Porque él solamente dijo: Señor, tú no puedes lavarme los pies porque tú no eres un criado. Pero le dijo el Señor: es que lo que yo voy a hacer no es por eso, sino por algo que tú no entiendes, que tú no comprendes. Ahora, cuando lleguemos al capítulo 9 de Hebreos, si podemos llegar en esta noche, cuando lleguemos al capítulo 9, se va a dar cuenta usted la trascendencia que tiene el que nos lavemos los pies con agua. Y ahí usted va a comprender que tenemos razón en nuestra doctrina evangélica, entre los evangélicos, de que no solo es aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo es el principio de todo. Amén. Bien, que el Señor realmente nos ayude en esta verdad. Hemos quedado claro de el bañado ya está limpio. Recuerden lo que hablamos, que está limpio por la sangre. Es el que ya está perdonado. Eso lo hemos estado tocando mucho. Y yo quiero decirle algo. A mí el Señor me ha permitido enseñar como usted ya conoce. A mí me gusta dejar las cosas bien claras, no importa que se las repita. Porque a veces, si usted olvida lo que dije en la enseñanza anterior, es posible que no me comprenda, aunque sea una gotita, esa gotita nueva. Si usted no tiene fresco esto, no me va a entender esto. Y esa es la cualidad que deben de tener los maestros. Preocuparse de que el pueblo entienda. Me estoy dando,
Ahora, ¿cómo es eso? ¿Es algo mío? No, porque eso no es mío. Así como le dije que nosotros muchas veces no recibimos la alabanza porque el que dirige la alabanza es mi hermano. Porque el que dirige la alabanza es mi cuñado. Porque el que dirige la alabanza es mi sobrino. Porque el que toca el instrumento es mi primo. O el que está sirviendo es fulano. Y el que se levanta en profecía es mi papá, es mi mamá. Entonces el hijo solo ve lo feo de papá y lo feo de mamá, pero no piensa que es una obra del Espíritu y que está usando a quien le place. Y es posible que esté usando al que yo no quiero que use, porque yo debo de superar ese estorbo, porque yo debo de madurar. Por eso es tremendo cuando dice el Señor, hablando de sí mismo, ningún profeta tiene honra en su propia casa ni en su propia nación. Quienes menos han estado conmigo congregados en esta iglesia es mi propia familia. ¿Y eso a mí me afecta? No. Y es posible que si Dios les quiere hablar, les va a hablar a través de mí. Pero como ellos me desprecian, ¿quién sale afectado? No hay madurez. Entonces, estoy siendo bien claro en esto, hermanos, porque muchos de nosotros no recibimos la profecía porque la da fulano o la da sutana. No vea el vaso. Muchas veces no recibimos la enseñanza porque quien sube a predicar lo consideramos o muy joven o inexperto. Y con todo respeto de cada uno de nosotros, Dios puede hablar aún de las piedras si Él quiere, y puede aún levantar hijos de las piedras. Y si Dios quiere ocupar a alguien para lavar mis pies, que no es lo literal, no es físicamente, yo tengo que dejar que el Señor ocupe el instrumento que Él ha escogido para que yo sea limpio. Amén. Entonces soy bienaventurado si lo hago. Bien. Entonces, que ha sido lavado, dice la enseñanza, no necesita nada. No necesita bañarse, ya está bañado. Necesita algo más. Fíjese bien, es que el Señor primero le explicaba de que en los primeros versículos habla de que se levantó de la mesa, pero está hablando que Él viene del Padre y regresa al Padre. Y que Él ha venido a hacer todo lo que el Padre le ha enviado a hacer. Entonces, esto no es humano. Entonces, esto, les decíamos, no es de pies literales, no es de agua literal, tampoco es de toalla, que vamos a llegar también el por qué usó la toalla. O sea, no es una toalla literal. Esto no tiene que ver con la tierra, esto tiene que ver con el cielo. Y esta administración, por eso es un misterio, porque esta administración al alma, ¿cuántos la tienen? ¿Y por qué no la tienen? Porque es un misterio. ¿Por qué hablamos únicamente como le dijera, cuando se toca este capítulo 13 de Pedro y de los discípulos y que se les lavó los pies? ¿Por qué solamente hacemos una recapitulación de lo que ya está escrito? Porque es un misterio, porque Dios tiene que revelarlo, y tiene que revelarlo al pastor para que el pastor lo enseñe, y para que el pueblo pueda someterse a esta revelación, que desde el momento que es revelación deja de ser misterio, porque eso quedó bien claro desde el principio. Entonces, ahora, si usted recibe esta revelación, ¿en qué sentido? En que es más que una enseñanza, en algo que usted ha comprendido. Eso no lo hace bienaventurado, lo hace bienaventurado si lo hace. ¿Por qué? Porque si te limpias, eres bienaventurado. Si te descontaminas, eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque la descontaminación es uno de los grandes estorbos para que tú te desarrolles en el ministerio con efectividad, con poder, y no serás de bendición para los demás si estás contaminado. No es que eres perfecto, sino que tienes que descontaminarte.
Ahora, note algo, tu poder, el respaldo mío no depende de la opinión de los demás, sino de mi opinión sobre ti. Porque el humano, y aquí involucro a la familia especialmente, el humano solo va a ver tus defectos, pero él no ve el corazón. Porque fíjese que uno de los problemas que nosotros tenemos, que es bien común, es la amargura. Pero somos juzgados únicamente porque somos amargados. Pero nadie se pone a pensar por qué somos amargados. O no nos ponemos a pensar qué nos amargó. Nosotros no tenemos la capacidad del Señor Jesús de escupir la hiel. No la tenemos. Entonces nosotros solo somos juzgados por lo externo, por lo visible y lo audible. Pero el Señor ve el corazón. Y aquellos que juzgamos a los que Dios usa, no somos usados porque el Señor no ve la disposición en nosotros que ven ellos. Porque también nosotros somos imperfectos. Y si Dios nos usara a nosotros porque nos hemos dispuesto, entonces también seríamos juzgados por los demás. Ahora, el que se fije en eso es porque está contaminado. Significa que el que nos juzga, el que nos señala, los que señalamos y juzgamos, necesitamos lavarnos los pies. Qué tremendo, ¿verdad? Pero voy a seguir. El Señor les está diciendo a sus discípulos que llegarán a ser sus apóstoles. Les está diciendo que el que está bañado, fíjese qué tremendo esto, el salvo, el perdonado, este necesita algo más. Eso es lo que el Señor quiere que entiendan. Una de las partes en el instante de que el Señor, lo que no entiendes, lo entenderás, no lo escatológico en cuanto a la venida del día de Pentecostés y de la obra de Dios dentro de nosotros hacia afuera. Eso es maravilloso, pero en este momento el Señor quiere que sus discípulos comprendan que no basta con recibirlo. Se necesita algo más, porque ¿qué sentido entonces tendría la administración? ¿Qué sentido entonces tendría el que el Señor enseñara esto? ¿Qué sentido entonces tendría las cartas paulinas? ¿De qué serviría entonces la carta de Santiago o de Judas? Las dos son, la de Judas especialmente, que habla de las potestades increíbles. Entonces no tendría ningún sentido, porque ya somos perfectos. Pero no somos perfectos. Somos perfectos escatológicamente, como lo enseñé en la enseñanza anterior. Hablando del Kairos, pero estamos en el Cronos. Nuestra alma está en esta carne, en el Cronos. Y por lo tanto, porque estamos en el Cronos, necesitamos lavarnos. Y bienaventurado el que lo haga, o el que lo hace, es bienaventurado. Óigame, hermano, como si entiendo lo que es la administración, créame, yo admiro a los que pasan al altar, hermano, y no estoy juzgando a los que no pasan, porque es posible que ellos estén haciendo algo ahí, pero yo los admiro porque digo, Señor, yo sí sé lo que es pasar al altar. O sea, estos son bienaventurados. Sí, sin juzgar a nada, ni a nadie. Solo sencillamente hablando de que lo que significa, lo que uno sabe de lo que es pasar al altar. Oiga, mi hermano, para que yo pasara al altar, ya se imagina lo que Dios tuvo que haber hecho en mí. Si yo era un en contra de la obra del Espíritu Santo, sin conocimiento, yo lo hacía con libertad, porque no sabía lo que estaba. Hoy lo comprendo. Lo que no entendía antes, hoy lo entiendo. Y es duro para mí porque me entristece saber que yo me oponía a la obra del Espíritu Santo. Bien.
Ahora, entonces vemos que él toma agua para lavar los pies y aquí ya no ocupa sangre. Yo quiero que vayamos a Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Después vamos a ver el versículo 27, Hebreos 7, 25. Yo quiero que le ponga atención en el contexto de todo lo que hemos estado enseñando. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siguiente versículo. No, el 27. Dice que no tiene necesidad cada día, fíjese bien, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahora, fíjese bien, una vez y para siempre. El lavamiento por sangre es una vez y para siempre. Entonces le dije hace un momento que les estaba enseñando que el que está bañado por la sangre, ese ha sido perdonado para siempre, pero falta algo más. Entonces, si usted ha recibido a Cristo de corazón, usted no necesita volverlo a recibir. Lo que usted va a tener que enfrentar y resolver, enfrentar es que se va a contaminar y resolver es que tiene que descontaminarse, pero no tiene que volver a aceptar el sacrificio porque usted ya fue bañado por medio de la sangre. Capítulo 9, versículo número 23. ¿Me di a entender, hermanos? Sí, fíjese que voy a decir porque el Señor me puso en mi corazón, no sé si fui yo, pero yo quiero decirlo que así fue. El Señor me puso en mi corazón porque lamentablemente hoy los que no reciben esta enseñanza no tienen excusa de que es trabajo, que hay horario, que hay trabazón por el tráfico. Y mire, y lo mismo. Pero usted siéntase dichoso, ¿sabe por qué? Porque yo me siento libre de que la enseñanza de ministración al alma se ha dado, Señor. Pero si la gente no quiere ni siquiera venirse a sentar a la mesa. Y porque este día no es para dar enseñanza. Versículo 23 decimos, fue pues necesario, esto es bien tremendo, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Cómo así? Con sangre. Pero fíjese algo tremendo, y aquí es donde estoy entrando a lo nuevo, por eso le he repetido mucho de lo viejo, para que esto nuevo usted me lo comprenda, si no es posible que ni se acuerde lo que se enseñó el domingo pasado, después de 8 días, hermano. Si científicamente dicen que al día siguiente usted olvidó el 40% de lo que vio o oyó, y después de 8 días, ¿pero usted sabe cómo se llama? Fíjese qué tremendo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Las figuras, lo terrenal. Las figuras, lo que representa lo celestial, lo terrenal, con sangre de animales. Fue necesario. Pero mire lo que sigue. Pero las cosas celestiales mismas, oiga, con mejores sacrificios que estos. Ahora yo quiero preguntarle, ¿de dónde es la iglesia? Entonces la iglesia no ha sido limpiada ni purificada con sangre de animales. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Y fíjese que aún así, el Señor le dice, el que está
bañado, ya no necesita bañarse. Aún así, mire la profundidad de esto. Pero es por el hecho de que vivimos un cronos. Es por el hecho de que vivimos con una naturaleza todavía caída. Aún estos que han sido lavados, purificados con cosas no terrenas, sino también celestiales, o sea, con mejores sacrificios, necesitan algo más, Pedro. Tienen que ser descontaminados. Amén. Vayamos al versículo 26, el 24, perdón. Aquí está un poquito más de explicación, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Él ascendió con su sangre. Mire qué tremendo, para que nosotros fuéramos limpios y aceptos ante el Padre. No con sangre de animales que solamente purificaban lo que era figura de lo celestial, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El sacerdote terreno, el sumo sacerdote, lo hacía en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Pero nuestro Señor Jesucristo, para purificarnos a nosotros, se presentó al verdadero lugar santísimo. Tremendo, ¿verdad? Son de las cosas, hermano. ¿Por qué le explico esto? No solo porque ahí está, sino para que usted se dé cuenta que la administración al alma no es algo en la cual usted debe de escoger o no. Si es sabio, lo escogerá. Si no es sabio, lo despreciará. Pero es algo que viene del cielo, no es algo humano. Bien, sigamos en versículo 25. Aquí estamos viéndolo bien someramente estos versículos. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. ¿Con qué? Imagínense. Y el sacerdote nuestro entró con su propia sangre. El 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La sangre de los animales solamente cubría los pecados del pueblo. La sangre de Cristo quita el pecado. Por eso le dice a Pedro: Pedro, tú ya estás limpio. Ahora quiero decirle algo. Aquí es donde entra la inclinación que nosotros tenemos en cuanto a la teología arminiana y a la teología calvinista. Y es por eso que en el caso, cuando usted profundiza en estas porciones, se da cuenta de que la salvación no se pierde. Porque Él hizo el sacrificio una vez y para siempre por mí. Fue tan efectivo que Él con su propia sangre, por eso tenía que ser sin defecto el animal, sin defecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y el caso del nuestro era que era perfecto. Y Él entró con su propia sangre para redimirme a mí. Entonces la salvación, entonces, no la puedo perder. Por eso le dice el Señor: no, Pedro, tú ya no necesitas bañarte, tú ya estás bañado. Tú lo que necesitas es ser inteligente, ser sabio, ser entendido. Tú lo que necesitas es descontaminarte. Amén. Sigamos. Estamos en el 9:26, 27. Y de la manera que está establecido, aquí ya me pasé. El 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.
el reino. Bien, vayamos al capítulo número 10 de Hebreos. Fíjese que estoy ocupando estas citas bíblicas para que usted se dé cuenta la importancia de lo que es la administración al alma. Porque voy a llegar a un versículo que es explosivo, hermano. Está como figura, pero la revelación es para nosotros. La figura en el antiguo pacto tenía una razón, pero era una razón para las cosas terrenas. La aplicación de eso es para los que somos celestes. Amén. Ahora, dice el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, oiga, para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar, oiga, nunca pueden quitar, solo cubrían, nunca pueden quitar los pecados. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14 y después el versículo número 18. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿para cuándo? Para siempre. ¿A quién? A los santificados. Entonces yo le quiero preguntar, según la teología arminiana, ¿entonces se pierde la salvación? No, porque la teología arminiana ocupa citas bíblicas para demostrar que la salvación se pierde. Pero hay que ver el contexto de cada una de esas partes bíblicas que se ocupan para demostrar que la salvación se pierde. Ahora, ¿cómo hago yo si el Señor me dice, tú me aceptas y no tienes que volverte a bañar jamás? Señor, pero yo soy hombre. Señor, pero yo me equivoco. Señor, pero yo peco. Pero no es el pecado que me condena. Entonces lo que tú necesitas es no quedarte así, sino limpiarte. Ese es un privilegio que solamente es para la iglesia. Porque de Dios venimos y a Dios vamos. Y Él dijo, venía de Dios e iba a Dios. Ahora, queda demostrado, yo no sé cómo explicarle, si ahí está literal, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Y usted dirá, pero yo no soy perfecto. Sí, porque está en el Cronos. Pero eso es que en el Kairos usted y yo ya somos perfectos. Por eso Pablo dice que ya estamos sentados en los lugares celestes. Entonces significa de que nosotros vamos a ser limpiados en todo nuestro caminar, si somos hechos ya perfectos. Por eso, el que era perfecto se dejó lavar los pies. Y el que no era perfecto, no se los dejó lavar, sino que salió. ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido. Vayamos ahí al versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, oiga, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. ¿Está claro? 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos, ¿con qué? Con agua. Ya vamos a llegar porque dice los cuerpos con agua, que está representando el alma, los pies. Bien, con esa agua, Él está tipificando al Espíritu Santo que iba a venir a operar una limpieza del alma, porque ya no es perdón de pecados. Acuérdese esto, que el sacrificio de Cristo es que
lo reconozco a Él, lo acepto como mi Salvador, ¿verdad? Entonces, Él viene no a mi alma, Él viene a mi espíritu. Mi espíritu estaba muerto, pero cuando yo lo acepto a Él, Él le da vida porque Él es espíritu vivificante. Él le da espíritu a mi espíritu y eso me hace a mí salvo. O sea, eso me hace a mí estar bañado. Lo que falta con lo de los pies es la purificación o la descontaminación del alma. Por eso se llama ministración al alma, no al espíritu. Entonces Pedro tenía que entender que esa limpieza no era para su espíritu, porque él ya estaba bañado. Esa limpieza era para su alma. Amén. Todo a través de Cristo, porque Él es el que lo está haciendo. Por eso Él tuvo que subir para que el Padre mandara por medio de Él el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver las citas bíblicas de esto. Juan capítulo 14, versículo 16 y después el 26. Mire lo que le dice el Señor a sus discípulos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Ese para siempre es que siempre Él va a redarguirnos siempre y a convencernos de que es necesario que nos lavemos los pies. Dice que Él convencerá y redarguirá y convencerá al mundo de pecado, pero no el pecado que nos tenía condenados, sino esos pecados que han quedado, como lo dije en la enseñanza anterior o la primera, son los efectos, son las contaminaciones que nos han quedado a nosotros desde ese entonces. Versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Se recuerda que estoy diciendo, dije y estoy mencionando estos versículos bíblicos porque usted puede decir, pero no está hablando de la administración directamente? Sí, pero le dije que cuando el costado del Señor fue abierto, brotó sangre y agua. Doble operación, la de la salvación y la de la restauración. La sangre le corresponde a Cristo y el agua le corresponde al Espíritu Santo. Entonces ahí vemos, por eso estoy mencionando que era necesario que Él se fuera. Ya salvé, me voy. Hoy que venga el que tiene que limpiar. Y bienaventurado aquel que se deje limpiar por el que viene. Y esto lo hace a través del agua, que también el agua no solo es la operación del Espíritu, sino que es la operación de la palabra. La palabra evidencia, la palabra manifiesta, y manifiesta para que sea limpiada. Por eso decía al principio de que todo es hoy por el Espíritu, porque estamos en la era del Espíritu. Ya no es Cristo directamente, sino que es Cristo a través del Espíritu Santo. Ahora vayamos al capítulo 16 y versículo número 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene. Lo que no entiendes hoy, Pedro, lo entenderás después. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Entonces, ahora, ¿por qué se necesita lavar al que está limpio? Sencillamente, ya lo explicamos repetidas veces, porque nos contaminamos. Entonces vemos que Él dio el ejemplo, lavando los pies, para que los limpios los laven a otros. Mire qué tremendo. Repito, Él dio el ejemplo, Él inició y lavó los pies de los discípulos, y para que los discípulos lo hagan entre ellos, para que lo hagan en los que vienen después. Es necesario que le demos este legado a los que van a quedar después que nosotros nos vayamos.
Y es por eso que hasta este día esa labor se está haciendo, porque es una labor que la hace el Espíritu Santo. Entonces podemos decir que el Señor dejó al Espíritu Santo operando en los discípulos que quedaran en la tierra o quedaron en la tierra. Él se fue, pero dejó al Espíritu Santo operando a través de ellos, descontaminándonos. ¿Por qué hay que descontaminarnos? Hoy, con todo el contexto, usted va a comprender Romanos capítulo 2 y versículo número 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, ¿para qué? Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En ese justo juicio de Dios, los que estamos siendo lavados, no vamos a estar primeramente porque ya fuimos bañados, y cuando nos contaminamos para no ser castigados con el mundo, somos tratados hoy y lavados. Somos tratados porque hasta después del trato venimos y le decimos al Señor: Señor, aquí están mis pies. Eso es bien triste. Mire, como pastor, y por favor acépteme lo que yo digo cuando digo, me expreso cosas que me dan tristeza o me dan dolor. Hermano, fíjese que cuando el Señor me pone en mi corazón compartir estas enseñanzas que tengo muchísimos años de no compartir, que esto se compartió allá en los principios de los 90, hermano, me da tristeza saber que la gente que necesita esto no está presente. Y yo lo sé, y esto es lo que quiero que me entienda, me comprenda, me acepte. Hermano, por favor, tenga misericordia de mí. Yo soy el pastor. Y vienen después, hermano, con unos problemas del alma y quieren que uno hoy sí les lave los pies, cuando ellos ni siquiera ya no saben literalmente qué es lavarse los pies. Lo que pasa es que lo oyen continuamente y saben que la solución es lavarse los pies, o sea, ministrarse. Hermano, yo quiero que me ministre. Y hay que explicarle la administración, porque como no la saben, la labor que se hace es muy poca. Porque desconocen lo que es la administración. Ellos lo único que quieren es venir y quitarse los zapatos. Hoy sí, ahí no les da pena que le vean los dedos todos feos. Porque, y si pensamos, si Pedro no quería que el Señor le viera los pies tan sucios que andaba. Hermano, sí es cierto, a mí me daría pena que alguien me toque los pies y los ando sucios. Peor si me hieden. Y el pecado hiede, hermano. Entonces, me da tristeza porque digo yo, qué tremendo. Uno les dice, aquí está la forma en la cual ustedes pueden ser limpios, y no la quieren. Pero cuando están ya con los efectos de la contaminación, entonces ahí vienen corriendo y quieren que uno, hermano, hasta deje de hacer su vida normal, porque hay que atenderlo. Y sabe lo peor, que la gran mayoría de los creyentes piden permiso para ir al niño porque se les enfermó. Piden permiso porque los invitaron a almorzar al mar. Piden permiso porque los invitaron a ir a no sé dónde. Piden permiso porque les duele la cabeza. Hablo de pedir permiso al trabajo, pero para ministrarse quieren que yo ponga una hora en la que ellos pueden. ¿Cómo cree que me siento yo? Hermano, soy hombre. Soy hombre y también yo necesito lavarme los pies. Es triste tener un ministerio donde la enseñanza puede bendecirnos en gran manera. Bienaventurados sois si lo hiciereis. Me dan ganas de decirle, mire, ¿por qué no va a buscar aceite a la otra esquina? Amén. No estoy enojado. Si no, venga a lavarme los pies. Entonces, Él dio el ejemplo para que nosotros hiciéramos esa labor. Entonces podemos decir que el Señor dejó al Espíritu Santo operando en los discípulos que quedaban. Ahora, ese es Romanos 2:5. Necesitamos esta limpieza para la vida abundante. Y el Señor no nos permite tener vida abundante si nosotros estamos contaminados. Necesitamos ministrar a otros, etc. Ahora, aquí viene el versículo importantísimo.
Qué tremendo. Hebreos 9, versículo 22. Esto es tremendo, hermano, esto es un bombazo. Para mí, cuando yo entendí esto, dije, Dios mío, qué tremendo. Mire, oiga, hermano, oiga, ¿por qué tengo que lavarme los pies? O sea, ¿por qué tengo que ministrarme el alma? ¿Y la sangre, pues? ¿Y que la sangre no perdona? ¿Y que la sangre no limpia de pecado? Sí, es una verdad. Y es eternamente y para siempre. Y entonces, pues, ¿por qué hay que ministrarse? ¿Por qué entonces hay que lavarse los pies? Mire, y casi todo es purificado. ¿Por qué? Según la ley, con sangre. Entonces, ¿qué es lo que no purifica? La sangre. Entonces no existiría, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hermano, el perdón no me quita a mí el que no pueda contaminarme. El perdón no me quita a mí el que yo fornique, el que yo adultere, el que yo me rebele, el que yo me prostituya, el que yo me vuelva un chambroso, el que yo me vuelva un metido, en que yo me vuelva un lascivo viendo a las mujeres. Porque, hermanos, ya que no podemos contra eso, por lo menos en la iglesia respetemos a las hermanas por lo que nos miran. Eso, la sangre, no lo purifica. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿O hay alguien que no tenga nada de lo que acabo de mencionar? ¿La sangre purifica los malos pensamientos? No. La sangre purifica el pecado que me condena, el pecado original. Pero lo demás, la sangre no lo purifica. Entonces, si la sangre purificara todo, entonces los que estamos aquí no fuéramos mentirosos. Pero mentimos. Si la sangre purifica todo, entonces el devorador no nos hiciera nada porque no diezmamos. Entonces, ¿usted está de acuerdo en eso que dice el escritor a los hebreos? Y casi, ¿y qué es casi? No es todo, ¿verdad? Casi. Entonces yo también hablaría, ocupara una cita bíblica y dijera no de esto, no de la sangre, y dijera, y casi hay salvos en la iglesia. Como los que casi entraron cuando cerraron las puertas de las bodas. Casi, pero se quedaron afuera. Casi entraron al arca, sí, pero ya estaba cerrada. Y ese casi los ahogó. Y ese casi los excluyó. Entonces dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, ¿qué es ese casi? No lo voy a poder explicar ya, el tiempo se me acabó, pero hemos avanzado otro poquito. Ese casi es el que nos trae al altar. Porque si el aceptar a Cristo me hubiera perdonado todo, entonces el altar, ¿para qué? Si el perdón me quita el pecado por la sangre, entonces ¿para qué congregarme? Pero la operación de esa agua que brotó del costado del Señor es lo que va a hacer en la iglesia. Por eso leímos en Hebreos 9:27, no dejando de congregarse, como un montón de antiguos lo tienen por costumbre. Mire, ¿dónde está la cantidad? Hermanos, gracias a Dios hay buena asistencia, pero óigame, falta una infinidad de gente que no se preocupan por sus pies. Espero que usted comprenda que casi todo es purificado con sangre, pero lo que no tiene que, y lo vamos a ver en la siguiente enseñanza, es con agua. Padre bueno y amado, te damos gracias en esta tarde y en esta noche, Señor, por tu palabra.
tu palabra es verdad. Señor, gracias, porque algunos por ignorancia no usamos el agua, las manos de tus siervos, la toalla que tus siervos se ciñen para ministrarnos, para quitar las impurezas. Solo aquellos que entendemos que no todo es limpiado por la sangre, y saber que esto es un conflicto doctrinal entre pastores y ministerios, porque no entienden esta verdad, porque no les ha sido revelado. Pero es más triste tener la revelación como ministerio y no aprovecharla, Señor. Hermano, ¿sabe cuál es mi deseo? Que usted entienda esta revelación, y cuantas veces sea necesario, lávese los pies. Si lo vemos en lo literal, no importa que estén sucios, no importa que estén llenos de callosidad, no importa que sus uñas estén sucias, y para eso es lavar los pies. No importa que los traiga con lodo, con cieno o con cualquier tipo de inmundicia. Los ministros del Señor no se fijan en eso, sino que se admiran de aquellos que se dejan lavar los pies. Ahora comprende que si no te lavas los pies, no tienes parte conmigo en el ministerio. Porque su palabra nos enseña que la sangre nos limpia para siempre. Un solo sacrificio. Pero el Señor sabe que usted y yo sufrimos porque tenemos un alma que no podemos controlar. Dios sabe que tenemos un corazón perverso. Tenemos una mente que no ha sido renovada. Pero para eso, mire qué misericordia. Para eso ha sido dejada el agua. Para eso es la era del Espíritu Santo. Así como te habla a través de cualquier vaso, así también nos puede limpiar los pies con cualquier vaso. Señor, gracias. Gracias, bendito Dios. Yo no hallo cómo explicarte, cómo expresarte mi gratitud. La palabra gracias se queda tan corta, Señor, cuando yo veo que tu pueblo entiende tu palabra. Porque no podemos poner nuestra mente en ellos, porque se pagan precios, Señor, para entender una verdad. Así como pagamos precios altísimos para venir al altar, Señor. Por eso bienaventurado David, que te decía, límpiame con hisopo. La iglesia debe decir, límpiame como hisopo, porque Él es figura de la iglesia. Límpiame más y más de mi maldad. Hermano, no se rinda jamás. No cese de decirle al Señor, límpiame más y más de mi maldad, porque esa es la evidencia de que usted ha sido bañado completamente. Que el sacrificio es una vez y para siempre, para usted y para todos los que hemos creído en Él. Gracias, Señor. Hermano, el Señor está lavando pies en esta hora. Si hoy no es suficiente,
hay otra forma. Él la tiene. Eres el mismo el que le lava hoy y el que le lavará después. Señor, gracias. Señor, que los que reciban esta enseñanza puedan ser ministrados. Que los que pueden estar aquí se sientan mal de que pudiendo estar aquí en esta dimensión espiritual, donde tu Espíritu Santo se mueve, redarguye, convence, porque el anhelo del Espíritu Santo es limpiarnos. Esa es la operación que le corresponde al Espíritu Santo, limpiarnos, pero no nos puede obligar a estar limpios. Solo usted lo decide, solo yo lo puedo decidir. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dado una enorme bendición, Señor.
a través de tu palabra. Señor, que podamos correr hacia ti, Señor, para que tú limpies nuestros pies, para que tú puedas limpiarnos en nuestro caminar, Señor, nuestro día a día. Señor, te suplicamos en esta hora que nos ayudes a llevar esta palabra en nuestros corazones y en nuestro entendimiento, Señor, para que podamos vivir día a día buscando y deseando ser purificados. Llévanos con bien, llévanos con paz hacia nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga. Nos esperamos el día de mañana.